Buenas noches. El día de hoy vamos a tener una charla bastante importante dada por el doctor Fidel Castro Torres. El doctor Fidel Torres es médico oftalmólogo, hizo su posgrado en el Instituto Nacional de Oftalmología. Tiene él una maestría en gestión pública y privada de la salud en la Universidad Continental. Por otro lado, también tiene una maestría en gerencia de proyectos y programas sociales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente trabaja en el servicio de oftalmología del Hospital Nacional Ramiro Priale Salud y también es miembro del Consejo Regional Cuarto del Colegio Médico. El día de hoy lo que el doctor va a exponernos un poco, la charla que va a darnos va a ser acerca de los dispositivos electrónicos Miopisan. Doctor Fidel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches, Andrita. Buenas noches a todos, colegas. El día de hoy vamos a hablar un tema importante para todos los profesionales de la salud. Es cómo influyen los aparatos electrónicos en los niños que ahora están haciendo clases virtuales, específicamente lo que es la miopía. Entonces, como sabemos, la miopía es la dificultad de ver de lejos y tiene una característica importante, como se ve en la figura inferior. Vemos aquí que el ojo de la parte superior es normal y la parte inferior está con miopía, y como vemos, el ojo es más grande que el ojo normal. Entonces, las figuras que nosotros vemos no enfocan adecuadamente a nivel de la retina. Eso es como marco general, y lo que vamos a ver si está asociado a los grupos electrónicos, en tanto que sea computadora, celular o televisor. Esto es importante porque la miopía tiene ciertas consecuencias. Vamos a explicar más adelante. Y asimismo generan un gasto a diferentes países. Incluso en Japón ya está más del 80% atacando. Entonces están realizando un gasto inmenso. Entonces nosotros tenemos que prever y prevenir todas estas cosas que puedan pasar. Pasa el siguiente. Entonces, como hemos dicho que la pandemia, cuando ha llegado el COVID, es una pandemia, en este caso, en el 2050, se va a estimar que 4.800 millones de personas, es decir, la mitad de la población mundial, van a tener miopía. Entonces, por lo cual, en ese momento va a ser una pandemia, para lo cual nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que hacer acciones, como vamos a ver. El siguiente, por favor. Entonces, si asociamos a gastos, es importante ver. Por ejemplo, en China está provocando una pérdida en su productividad de 244 millones, es decir, más o menos la 10ª parte de su PBI. Eso ha sido en el 2015. Esto es porque la persona, uno va a la consulta, otro va a la cirugía para realizarse la cirugía de excimer láser, es decir, corregir esa miopía, y otros algunas veces que tienen pérdida o disminución de agudeza visual, ellos ya no producen en ese país, ¿no? Entonces eso es importante saber. En Estados Unidos se gasta 139 millones para la corrección de la miopía, tanto en lentes, tanto en consultas, tanto en cirugía láser. Y específicamente en cirugía láser se gasta 16.000 millones. Entonces, como vemos esto, estos países ya tienen esta problemática, lo que queremos es que Perú no llegue a eso. Adelante. Epidemiología. Como ya hemos comentado, en China, el 80% de los estudiantes que completan la educación secundaria son miopes. En Estados Unidos va del 25 al 44%, es decir, casi el doble desde 1972 al 2004. Y otros países como Singapur, 36%, luego Irán, 22%, Australia, 23%, Israel, 28%. Y en el Perú, el año 2014, que sería una prevalencia de 6 a 11 años, presenta una prevalencia de 21.6%, es decir, que no estamos tan alejados de los otros países que han antecedido. Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante la miopía? ¿Por qué tenemos que saber quiénes pueden tener miopía y qué asociación debemos prever? La miopía alta produce desprendimiento de retina. ¿Y por qué produce desprendimiento de retina? El miope hemos dicho que tiene el ojo más grande de lo normal.
Entonces, ¿qué pasa? La retina también comienza a crecer y comienza a estirarse. Y este estiramiento hace que la retina tenga predisposición inicialmente a hacer desgarros retinales. Y si estos desgarros retinales no son diagnosticados, oportunamente comienza a hacer un desprendimiento de retina. Entonces, paciente que te dice que es miope, y dependiendo cuánto de medida tiene, cuántas dioptrías, específicamente más de 6 dioptrías, tiene más posibilidad de hacer desprendimiento de retina. Entonces, el paciente lo que te va a indicar es que ve como lucecitas. Inicialmente ve como moscas volantes. Estas moscas volantes se van acumulando y se van agrupando y luego van a ser como sombras en alguna parte, superior, inferior, derecha o izquierda, ¿no? Y acompañado de fotopsias, o sea, lucecitas tipo flash. Entonces, ahí ya hay una sospecha, más una medida de más de 10 dioptrías, que es 3.2% de que va a ser desprendimiento, ahí ya se tiene que sospechar. Entonces, se envía al oftalmólogo para que le haga un fondo de ojo y ahí va a determinar que tiene un desgarro retinal. Un desgarro retinal significa que en la parte de la hora serrata o la parte externa está desprendiéndose la retina, un pequeño desgarro. Entonces, lo que hay que hacer en ese momento, una vez diagnosticado, es poner láser, para que este láser pueda como disminuir la posibilidad que siga desgarrándose esa retina. Entonces, así vamos a diagnosticar. También es importante saber y prever la miopía, porque también produce problemas de catarata. Y estas cataratas se dan generalmente más de 50 años, ¿no? Hay una asociación de la miopía y catarata. Lo otro que también hay que prever es glaucoma. Paciente que te dice que tiene miopía alta, o ya sea más de 5 dioptrías, tiene más posibilidad, y de 50 años, de hacer glaucoma. Y más todavía si te dice que tiene un antecedente familiar. ¿Y qué es glaucoma? Es presión alta en los ojos. Y el glaucoma no da síntomas, se diagnostica asociando el antecedente familiar, el antecedente de miopía, y ahí se mide la presión y vamos a ver que está elevado. Y lo otro también que es importante saber, que la miopía produce ceguera, es la sexta causa de ceguera a nivel mundial. ¿Y por qué genera ceguera? A dos niveles. Primero, una ceguera que tiene solución, es decir, que hay gente que tiene miopía y no utiliza lentes. ¿Por qué? Porque tiene una medida bien alta, de -12, -3, entonces tiene una ceguera legal y no utiliza lentes. Entonces hay que explicarle para que pueda utilizar lentes o correctores. Lo otro es importante saber que la miopía produce una maculopatía miópica, es decir, a nivel de la mácula hay una inflamación. Y esto va a depender de la cantidad de dioptrías, como dice la presentación. De 1 a 2 dioptrías, o sea, una medida de -1 a -2, de miopía, tiene el 2 veces de hacer la posibilidad de ser una maculopatía miópica. Es decir, a nivel de la mácula se produce una membrana neovascular, que esto también disminuye la visión a nivel central. Si ya sube esta miopía de 3 a 4 dioptrías, o de -3 a -4 cuando se mide las lentes, se cuadriplica. Y cuando ya sube de 5 a 6 dioptrías, estas veces de tener problemas en la mácula es ya 9 veces. Entonces, por eso todas estas son las consecuencias que pueden suceder cuando uno tiene miopía. Siguiente. Ahora, dentro de las causas, inicialmente solamente se refería a las causas genéticas. Es decir, cuando el paciente venía a tu consultorio y tú le preguntabas, ¿el niño ve bien o no ve bien? Entonces, a veces los niños no respondían, o simplemente el papá te decía, no, mi niño, cuando quiere ver televisión, el ojo achina, o se soba los ojos, o en el salón se acerca a la pizarra. Entonces, ahí comenzabas a preguntar, ¿y el papá, o la mamá, o algunos de los tíos, utilizan lentes? ¿Sí o no? Si utilizaban, alta posibilidad. Si es papá nomás utiliza lentes, 20%. Si es con la mamá, 40%. Entonces, ese 40% es la causa genética. Y esto es importante también asociar, ya está asociado ya por los genes. Se ha descubierto el gen APLP2, en el cual se ha visto que y esto también incrementa con un factor ambiental. Está asociado a 5 veces de hacer miopía alta cuando tiene este gen
y cuando tiene una causa ambiental, que ahora lo vamos a exponer. Entonces, ya no solamente son las causas genéticas, ya vamos a pasar las causas ambientales, en el cual nosotros tenemos que actuar. En las causas ambientales, lo que es parte del tema, es que cuando nosotros realizamos las actividades de forma cercana, es decir, primero el televisor, luego el celular, luego la televisión, o si no, la lectura. Pareciera controversial y vamos a ver que en países, o como ya hemos visto también, en países avanzados, que tienen bastante miopía, es porque sus niños leen bastante, bien controversial. No es que no vamos a decir que no lean, sino que estamos viendo cuáles son las causas y vamos a ver qué soluciones se da a esto. Y otro que también está dando mayor énfasis ahora es la oscuridad en el salón, o la oscuridad cuando uno lee, o la oscuridad cuando uno hace las actividades. Es decir, ya no es tan adecuado. A veces cuando quieren ver televisión dicen apaga la luz. O cuando ven la computadora, cuando hace su tarea, no apagan la luz. No. Como vamos a ver más adelante, ahora lo que se recomienda ahí es tener una luz tanto del techo y una luz cercana de las lámparas que tienen que ser cerca a donde vamos a realizar la actividad de lectura o de la tarea que vamos a realizar. Siguiente. Entonces, como hemos dicho, las actividades de cerca van a aumentar la posibilidad de ser miopía. Y se han hecho diferentes estudios y los que hacen más miopía, los que aumentan más la miopía más rápida, son las personas, por ejemplo, que viven en áreas urbanas, los profesionales, los usuarios de computadoras, porque también hacen actividades de cerca, los estudiantes universitarios, porque también hacen ahora casi todo, más todavía en estos tiempos, es las actividades de cerca. Y también hay un ítem que dice que una mayor inteligencia. Eso está asociado generalmente más a la lectura, ¿no? Ahora, pero también hay otros estudios que demuestran la intensidad de la lectura. Es decir, cuando mayor se concentran en una lectura, esto genera mayor posibilidad de ser miopía. Pero con esto queremos decir que no es que no hagan lectura, que más adelante vamos a ver cuál es la solución. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la fisiopatología o fisiología de este tipo de problemas? Cuando nosotros hacemos esfuerzo para ver de cerca, hay una acomodación. Y como vemos aquí, los músculos ciliares van a contraerse y el cristalino va a aumentar de tamaño, aumentar el volumen en el área anteroposterior. ¿Para qué? Para que pueda ver de cerca. Esto va a generar un retraso de la acomodación. Y la imagen va a generar un pseudo hipertropia. Es decir, la imagen que normalmente debería estar aquí en la retina, va a generar que la imagen se vaya a la parte posterior de la retina. Entonces, es una hipertropia, una pseudohipertropia. Entonces, esto que el ojo detecta hace que el ojo estimule al crecimiento. Como ve que la imagen está detrás de la retina, hace que se estimule localmente, para que la imagen que está en la parte posterior y la parte del ojo crezca, la imagen llega a la retina. Entonces, y lo otro también, que hay una contracción continua del músculo ciliar que también hace que veamos borroso, y también lo mismo, causa el mismo efecto que la imagen esté en la parte posterior. Ahora, esto se ha demostrado que el efecto es local, porque han hecho incluso trabajos de investigación en el cual han cortado en animales el nervio óptico. Cortando el nervio óptico, el estímulo es local. Entonces, aunque cortan el nervio óptico, el estímulo de la visión borrosa cercana, hace que estimule el ojo y el ojo pueda crecer. ¿Y cómo han hecho estos trabajos de investigación? Han hecho en pollitos, por ejemplo, le han puesto lunas esféricas. Entonces, le han puesto como anteojos esféricos y han inducido que vean de cerca y han generado todo este proceso. Por eso han descubierto que ver de cerca genera un retraso en la acomodación, una pseudo hipertropia, es decir,
que la imagen se va detrás de la retina y eso genera un estímulo y hace que el ojo se pueda crecer. Siguiente, por favor. Ahora, lo otro también que es importante que estamos hablando es la exposición a la luz. Entonces, se ha visto también que las personas que están haciendo lectura en la casa sin estímulos de la luz tienen alta posibilidad de hacer miopía. Y por eso es que se ha demostrado que la luz violeta, que se da cuando uno sale a la calle, bueno, ahora no se puede salir mucho, pero al menos a la puerta, disminuye la posibilidad de hacer miopía. Esto se ha hecho investigaciones tanto en pollitos como en humanos. ¿Y esto qué pasa? El sol, así como ayuda a la estimulación de la vitamina D, también se ha demostrado que en el ojo estimula la salida de dopamina, y esta dopamina disminuye el crecimiento del ojo, o el crecimiento específicamente de la esclera. Y aquí vemos también en la parte inferior la luz visible, que es de 360 a 400, es importante, 2 horas en promedio, y vamos a ver más adelante, incluso en otros países son más ya exigentes y ya están poniendo horas para la salida de algunos niños, para prever este tipo de riesgos para hacer miopía. Ahora, ya hemos hablado cuáles son las causas que podrían producir miopía cuando utilizan los aparatos electrónicos. Pero no solamente hay problemas, es necesario resaltar este ítem porque todos nosotros siempre estamos en contacto con los niños y siempre, cualquier especialidad que tengamos, siempre los papás nos preguntan, ¿y mi hijo cuánto tiempo tiene que estar en la computadora, en la laptop, en el televisor? ¿Y qué genera, no? Esto es importante saber. Entonces, la Academia Americana de Pediatría y Psicología han descrito que no solamente problemas de la visión, como hemos comentado, generan también problemas de aprendizaje. Entonces, es importante. Entonces, el niño menor de 2 años no debe utilizar en lo posible ninguno de esos aparatos electrónicos. Incluso lo que puede ser solamente para videollamadas, dice este artículo, que deben utilizar. Pero para ver, no. ¿Por qué? Porque como vemos las imágenes que se presentan en los dispositivos electrónicos, uno que genera un brillo. Otro, que las figuras que pasan son muy rápidas. Y esto genera un tipo de violencia en la visión. Y esto genera niños que están desatendiendo, ¿no? No atienden bien las clases o las enseñanzas que puedan tener. Lo otro es que genera un retraso en el desarrollo. Como vemos antes, bueno, en mis tiempos, utilizábamos bastante las manos, todos los dedos, para incluso hacer juegos origami, kirigami, trompo, todo lo que se puede hacer. En cambio ahora solamente utilizamos un dedo, o sea, el dedo para prender la computadora, para el celular y para el televisor. Entonces, no estamos utilizando los demás dedos. Entonces, eso genera también, hay estudios también que generan un retraso del desarrollo. Lo otro que es importante también prevenir, que en otros países, y ya estamos empezando en Perú, y por eso también es un riesgo del COVID, la obesidad. Entonces, nosotros cuando vemos televisión, generalmente estamos comiendo. Entonces, eso va a generar obesidad. Cuando vemos más tiempo televisor, incluso sedentarismo y más obesidad. Y lo otro importante que también es problemas al dormir. Todo tipo de dispositivo electrónico genera un brillo. Ese brillo, entonces, genera que haya insomnio, y por lo cual nosotros no podemos dormir. Incluso causa irritación a la vista y genera resequedad ocular, que generalmente vienen los niños o los papás con sus hijos y dicen, mi hijo está lagrimiendo su vista. Ahora todavía más por las clases virtuales que se tiene. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros cuando estamos con la computadora, cuando estamos con el celular o el televisor, nos damos cuenta que no parpadeamos. La concentración es alta, y como es alta no parpadeamos. Y si no parpadeamos, el ojo se reseca. ¿Por qué? Porque cuando parpadeamos se homogenizan las lágrimas y las lágrimas humectan la vista, pero si no parpadeamos y nos concentramos mucho,
tenemos problemas de resequedad, ¿no? Y también problemas de dormir también. Y también se ponen más agresivos. A ver, que levante la mano el que ha tenido una experiencia con sobrino, hermano o un amigo, su hijo. Tú le quitas un celular, ¿qué pasa? Ese niño se pone bastante agresivo, más agresivo. E incluso si es que ve películas a pequeña edad, menos de 2 años, se pone más violento. Entonces eso hay que tener, saber, ¿no? Y disminución en la concentración, por todo lo que hemos dicho anteriormente también. Y lo otro es la adicción, ¿no? Sabemos que todo el televisor genera toda una adicción y esto hay que prever, ¿no? Hay que ver, como dice la academia, de 0 a 2 años prohibido, de 2 a 6 años 1 hora y de 6 años para más adelante 2 horas. Entre dispositivos electrónicos, es decir, celular, televisor y computadora, ¿no? Obviamente ahora es un poco difícil porque la situación es diferente, ¿no? Pero yo creo que va a cambiar esto y vamos a ver que cuando utilizamos estos dispositivos, como vamos a ver más adelante también, es necesario dar pausas, ¿no? Dar pausas. Por cada 2 horas que uno utiliza el dispositivo, por medio de 5 minutos debe descansar y cuando utilice específicamente la computadora, ver al horizonte para disminuir esa contracción del músculo ciliar, para disminuir esa convergencia que no queremos que se realice. Siguiente, por favor. Entonces, una vez ya comentado qué es la miopía, por qué es importante la miopía, cuáles son los factores o las causas que podrían producir miopía, tenemos que ver qué tenemos que hacer. En esto vamos a ver en dos categorías, la prevención primaria y secundaria. Entonces, esto es a través de evidencias, ¿no? Y hemos dicho cuánto tiempo tenemos que estar en promedio en el aire libre para que podamos disminuir la miopía. Por ejemplo, han hecho un estudio en el cual han comparado, por ejemplo, cuánto tiempo están en tiempo al aire libre en Sydney y en Singapur, y cómo esto ha contribuido a hacer miopía. Por ejemplo, en Sydney, estando 14 horas actividades al aire libre frente a 3 horas de Singapur al aire libre, en Sydney ha habido 3,3% de miopía y en Singapur 29,1% de miopía. Y hay que resaltar en el cual los niños de Sydney no es que no han leído, sí han leído incluso más libros por semana, sino que aquí lo que han dado importancia es en el tiempo al aire libre. Es decir, se puede dedicar a hacer actividades de trabajo cercanos, en este caso, leer libros, pero tiene que compensar las actividades al aire libre. Aquí están recomendando 2 horas por día, es decir, casi 14 horas a la semana. Haciendo esa comparación con Singapur, que solamente 3 horas a la semana tienen libre los niños, y como sabemos, eso es importante saber para que los niños, no es que hemos dicho que no van a leer, sí tienen que leer, pero tienen que tener actividades al aire libre. Y asimismo, también siempre recordando de que cuando hacen las actividades cercanas, cada 2 horas, descansan un momento, ven al horizonte, más o menos 6 metros, para que el músculo ciliar se relaje. Y eso también disminuye la miopía. Entonces, aquí también es, como decía, ya otros países cuando ya tienen mucha prevalencia de miopía, ya están tomando las cosas más en serio, ya están haciendo, igual que ahora, ¿no? Cuando hay una pandemia de COVID, las cosas se tienen que ya tomar en consideración, porque esto genera un gasto económico, esto genera problemas en los niños. Entonces, aquí ya mira lo que dice. En los niños de 2 años, prohibido dejar tareas. En los grados de 3 a 6 años, ellos están obligados a salir 60 minutos en las clases. Y en los grados superiores tienen que salir sí o sí 90 minutos. O sea, obligan
que salgan 90 minutos. ¿Para qué? Ahora hemos dicho ya, uno, para que descansa la vista, para que el músculo ciliar se relaje, y otro para la actividad, los rayos solares, la luz violeta, no ultravioleta, la luz violeta hemos dicho, para que esto estimule la dopamina, y la dopamina hace que la esclera, la coroides, no comiencen a crecer y no produzca miopía. Entonces, ya en otros países ya las cosas están más serias. Entonces, así como hay una prevención primaria, hay una prevención secundaria y terciaria. Estos ya, más que todo, le recomienda el oftalmólogo, ¿no? Que también es necesario que se pueda saber. Entonces, paciente que tiene el antecedente de papá con miopía, mamá con miopía, lo que hay que hacer es prever que esta miopía suba o progrese. Ya, entonces, ya está en estudios la administración de atropina, pero la atropina en bajas dosis. ¿Ya? Porque si no, generalmente la dosis que tenemos ahora, al 1%, eso genera efectos colaterales. Entonces, ya se está implementándose este tipo de atropina en otros países que ya va a llegar al Perú para poder generar como un tratamiento. Lo otro es necesario también saber que se puede utilizar para prevenir la miopía o para disminuir la miopía, en este caso cuando ya tienes para disminuir la miopía, que no pueda crecer rápidamente, los lentes de contacto rígidos. Es decir, el ojo es una esfera, ¿no? Si nosotros hacemos una compresión con lentes de contacto rígidos, va a generar que la imagen llegue más rápido a la retina y no va a haber un estímulo de ver borroso, y esto va a contribuir que la miopía pueda crecer más lentamente. Lo otro también que se recomienda son uso de anteojos y lentes de contacto, en este caso bifocales o multifocales. O sea, persona que tiene miopía papá, miopía mamá, y tienen medidas altas, para disminuir ese crecimiento se está considerando lentes multifocales. Es decir, que este lente va a servir para ver de lejos, una visión intermedia y una visión cercana. Todas las personas normalmente utilizan esos lentes, pero a partir de los 40 años porque ya hay presbicia. Pero para el uso de la disminución del crecimiento de la miopía, se está utilizando ya, se está recomendando lentes multifocales. Es decir, cuando la persona tiene miopía y no tiene presbicia, o sea, no tiene problemas de ver de cerca, se le está recomendando los multifocales. Y con esto se ha visto en los estudios de que el crecimiento de la miopía es menos. Porque esto va a ayudar a reducir el desenfoque periférico, ¿no? Eso es importante saber. Ahora, todo lo que nosotros hacemos, la idea es de que la miopía, o sea, la parte negativa, cuando se van a medir los lentes y les dice -1, -2, -3, la idea que si inicialmente ha sido diagnosticado como un -1, este -1 no pueda progresar a un -3. Porque cuando la miopía más aumenta, más progresa, ya se tiene más riesgo de todo lo que hemos comentado: desprendimiento de retina, catarata, glaucoma, maculopatía miópica. ¿Por qué? Porque todas estas enfermedades van a generar disminución de la visión o incluso ceguera. Entonces, lo que queremos es de que una vez diagnosticado no pueda aumentar o el crecimiento sea lento. Entonces, eso es lo que la intención de la charla también. Entonces, por ejemplo, si nosotros de -1 vamos a hacer que se mantenga a -3, vamos a reducir 4 veces el riesgo de degeneración macular o problemas de la mácula, y vamos a disminuir que no exista desprendimiento de retina en 3 veces, solamente controlando que la miopía quede en -1. Y asimismo, reducir la progresión en un 33% daría una reducción del 70% en la progresión de la miopía por encima de 5 dioptrías. Es decir, cuando más dioptrías tenemos que tener más control, porque hemos dicho que a partir de más de 6 dioptrías ya genera una miopía maligna.
Entonces, esta miopía maligna tiene más posibilidades de ser desprendimiento de retina, más posibilidades de ser glaucoma, más posibilidades de ser catarata y más posibilidades de ser maculopatía miópica. Y esta reducción mejorará al 50% si hay una reducción del 90% de esta miopía por encima de 5 dioptrías. Entonces, todo lo que estamos recomendando, lo que estamos diciendo, es para que la miopía no pueda aumentar o crecer. ¿Ya? Entonces, esto creo que es la última diapositiva. Ahora estaré esperando sus preguntas. Muchas gracias, doctor Fidel. Le agradecemos bastante su participación. Ángel, ¿tienes las preguntas, alguna pregunta que se ha realizado? Doctor Fidel, una pregunta. ¿A partir de qué medida en cuanto a miopía cree usted que sea importante realizarle una cirugía al paciente? Más que todo, las cirugías de alteraciones visuales, tanto sea miopía, tanto sea hipermetropía o astigmatismo, se realiza cuando el ojo ya deja de crecer. En este caso es los 20 años. Pero se tiene que tener en consideración ciertas cosas. Por ejemplo, hacer un examen que se llama topografía corneal para ver la córnea cuánto mide. Porque la cirugía de excimer láser se va a realizar a nivel de la córnea. Entonces, la córnea tiene que tener el espesor adecuado, que es 550 micras en promedio, para realizar una cirugía. Dependiendo. Y ahora, si tiene más medidas, obviamente hay que tener ciertos cuidados. Sumando, o sea, si tiene, por ejemplo, una miopía de -6, -7, tiene una córnea de 550, y no tiene problemas en la córnea, realizar la topografía corneal, y asimismo, realizando el fondo de ojo en la retina está bien, se podría hacer la cirugía. Pero si ya va subiendo -7, -8, más o menos 8 por 3, 240, más o menos la mitad de la córnea va a afectarse, entonces ahí hay que tener ya bastantes cuidados. Y hay que explicar a la paciente de que si es una miopía maligna, esta miopía va creciendo. Entonces, si va creciendo, una vez operado, va a seguir creciendo y hay que ver todas las prevenciones primarias y secundarias que hemos explicado para que esta miopía no siga creciendo. Entonces, más que todo esto es a los 20 años, ¿no? A partir de los 20 años. Ok, gracias, doctor. El doctor Elmer Castañeda nos pregunta si se tiene una paciente con una miopía alta, ¿la operación de esta puede disminuir el riesgo de desprendimiento de retina? No, no necesariamente, porque tú, por ejemplo, si tú ya has diagnosticado a un paciente con miopía alta o maligna, más de 6 es maligna, ya el crecimiento del ojo ya se ha dado. La retina, que no crece, solamente se estira, ya está estirada. Entonces, de ahí sería un corte. En ese momento, una vez operado el paciente, tiene ese riesgo de ese momento. Pero si se realiza todo lo que hemos comentado para que este crecimiento sea lento, el riesgo que va a ser menos. Pero si el paciente no le realizamos lentes bifocales, no tiene estimulación a nivel de actividades en el ambiente, quizás no puede ser atropenizado y sigue creciendo esta miopía, el riesgo va a continuar. El riesgo de todo lo que hemos comentado va a continuar. No es que disminuya en ese momento, una vez operado. Ok, doctor, muchas gracias. Otro de los participantes nos pregunta, ¿es recomendable el uso de lentes protectores de sol? Claro, claro, es recomendable los lentes o sea, generalmente los lentes de protección de sol tienen que tener una protección ultravioleta, que es de 400. Es decir, cuando uno quiere comprar los lentes, tiene que tener una protección ultravioleta de 400. Entonces, esto nos va a proteger ante la luz ultravioleta, que es diferente a la luz violeta que hemos dicho. La luz violeta estimula la dopamina y hace que nos proteja de la miopía. En caso de los lentes de sol, es una protección ultravioleta. Entonces, ahí ya entramos a otro campo.
Los lentes que tienen protección ultravioleta nos protegen con muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta a nivel de la mácula, vamos de atrás para adelante, a nivel de la mácula, si es que no tenemos esos lentes de protección ultravioleta, a mayor de 50 años ya empezamos a hacer degeneraciones maculares por la edad, que esto genera unas hemorragias y puede generar ceguera central, es decir, la parte de la mácula puede sangrar y generar maculopatía por la edad. Y esto se da más en lugares donde estamos, por ejemplo en Huancayo, que la radiación es más alta, más altura, entonces ahí nos protege más estos lentes de protección UV, ¿no? O protección ultravioleta. Tiene que ser, pero por eso hay uviómetros. Los uviómetros miden la cantidad de protección que tienen los lentes. Tanto medidos y no medidos. Si no tienes medida, utilizas un lente de protección con UV, ¿no? 400. Pero si tienes medidos, ya a tus lentes medidos le puedes poner protección UV. Por eso es que es importante saber que cuando uno compra sus lentes medidos, tiene que saber o de resina o de policarbonato. Generalmente los de resina, que son más económicos, no tienen la protección UV. No llegan al 100% de protección UV. En cambio, los policarbonatos, que es otro tipo de material, ya tienen esa protección UV, es decir, un lentes con medida y con protección UV. Y aquí allá puedes poner otros añadidos, ¿no? Que se opaque. O sea, los lentes que se opaquen no necesariamente tienen, que opacan, no necesariamente tienen protección UV. El lente tiene que tener protección UV y los de policarbonato son los que tienen este tipo de protección. Gracias, doctor Fidel. Otra de las preguntas que nos hacen ¿es recomendable la utilización de gotas oftálmicas para el síndrome de ojo seco? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de la causa. Por ejemplo, si nosotros vemos un niño o un adolescente o un adulto que vemos que descartamos todo tipo de patologías, no tiene ninguna patología que causa una resequedad ocular, solamente es causada porque el niño o el paciente no parpadea mucho. O sea, vemos que le decimos, a ver, que vea el celular, ve el celular y tiene una concentración alta. Entonces, en estos casos, si vemos que no tiene otra causa de una resequedad ocular, la causa es que no está parpadeando. Entonces, lo que hay que hacer es que parpadee. Una vez que parpadea, las molestias que tiene de resequedad va a retirarse automáticamente. Pero si este niño tiene asociado otro tipo de patologías, ahí sí va a ser necesario darle otras gotas, ¿no? Adicionales. Y asimismo, es necesario ver que el niño, si tiene medida, se tiene que dar la medida exacta. Y estos niños, hasta los 18 años, se miden dilatando, es decir, tenemos que bloquear el músculo ciliar para que la medida sea adecuada en los niños. Esa es la diferencia. En los niños se mide bloqueando el músculo ciliar y se le da una medida adecuada. Entonces, el niño que no mira bien a la pantalla, va a tener más problemas. Entonces, hay que ver si tiene patologías, curar la patología. Y si no tiene patologías, son sin gotas y solamente con sus lentes si es que lo necesita, ¿no? Ok, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta. Ya hace más de 5 años que uso lentes. Tengo miopía, mi madre también, pero recién tuve problemas de visión cuando empecé a trabajar con la computadora a los 20 años aproximadamente. El oftalmólogo me recomendó uso de lentes permanentes. Así lo estuve haciendo, pero mi visión parece empeorar poco a poco a pesar de que uso anteojos siempre y según tengo entendido, esto es para que la visión no avance más. ¿Cuáles podrían ser las causas en mi caso específico? Ya. Entonces, probablemente tenga miopía. Entonces, hay dos tipos de miopías. Unas miopías que tienen crecimiento lento y otras miopías que tienen crecimiento rápido. Generalmente las malignas tienen un crecimiento más rápido. Por ejemplo, le preguntas al papá o a la mamá, ¿cuánto de medida tiene? Un promedio de 10, más o menos 10, ¿no? Puede ser 8, 12, así. Si tiene ese número, y el papá también tiene lo mismo, tiene alta posibilidad que el hijo tenga este tipo de miopía maligna. Pero si el niño ha empezado a utilizar lentes tardíamente, su crecimiento va a ser un crecimiento
lento. No va a ser tan fuerte como una miopía maligna, o sea, no va a ser -6, -7. Y ahora, la miopía va a crecer sí o sí, utilices o no utilices lentes. Y los lentes no son para que la medida no suba, eso hay que tener presente. Es como cuando nosotros decimos, a ver, niño Juancito, ¿cuánto calza? ¿Cuánto calzó el año pasado? 38. Y el siguiente año va a calzar lo mismo, va a utilizar otro zapato. ¿Por qué? Porque el zapato va creciendo, ¿no? Entonces necesita otro zapato. Y asimismo, los ojitos que van creciendo, van modificándose, van a necesitar otra medida. Pero dependiendo del tipo de miopía, el crecimiento va a ser lento, ¿no? Lento. Entonces, pero para prever para que no pueda aumentar más de, generalmente estos tipos de pacientes crecen menos 0,5 por año. Entonces, para disminuir es que no crezca 0,5, tiene que hacer todo lo que hemos comentado. Cuando lee, cuando hace tareas en la computadora, después de 2 horas, tiene que ver al horizonte. Tiene que estar 2 horas en promedio en el sol. Entonces, y si es que vemos que sigue creciendo, se puede atropinizar. Entonces, todo esto va a hacer que ya no crezca 0,5 al año. Puede ser 0,3, 0,2 al año, o cada 2 años 0,5. Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, los lentes no son para que no suba la miopía, sino son para ver mejor. Y cada año, en caso de más de 12 años, tiene que cambiar necesariamente sus lentes. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Existe relación de miopía en niños con falta de la costumbre de tomar agua? No está directamente asociado la miopía. Como hemos visto, ahí tiene 2 factores, tanto los genéticos como los ambientales, para que la miopía pueda aumentar. Ahora, pero a veces dicen, mi papá no tiene miopía, mi mamá tampoco, pero a veces el tío tiene miopía. Entonces, el gen no es directamente a veces del papá y mamá, a veces es un tío familiar, un gen que está recesivo se activa, entonces eso hay que tener presente, pero no, a la fecha que yo he revisado no está asociado al, a al agua, ¿no? A tomar el agua. Ok, gracias. Y tenemos una última pregunta. Doctor Fidel, ¿el uso de los dispositivos electrónicos por mucho tiempo podría tener relación con la presencia o exacerbación del queratocono? Claro, buena pregunta, ¿no? Generalmente, el paciente que tiene queratocono tiene ciertos antecedentes. Uno, que tiene el antecedente de papá o mamá de queratocono. ¿Qué es queratocono? Es cuando la córnea, como hemos visto, es esférica, pero en este caso, el queratocono, la córnea crece como un cono, por eso se llama queratocono. La córnea crece como un cono. Entonces, estos pacientes generalmente tienen medidas altas de miopía y astigmatismo. Y es necesario saber que están asociados generalmente a conjuntivitis alérgica. Y estas conjuntivitis alérgicas están asociadas, por ejemplo, tú le preguntas al paciente, tiene una dermatitis alérgica, tiene una rinitis alérgica y algunos incluso tienen asma. Entonces, todos esos antecedentes nos van a decir que este paciente tiene, y más el antecedente de queratocono, va a ser queratocono del niño, ¿no? En algún momento. Por eso hay que estar controlando. Ahora, esto se asocia que todos los pacientes con conjuntivitis alérgica tienen problemas de fotofobia. Per se tiene fotofobia. ¿Por qué? Porque la conjuntivitis alérgica produce resequedad. El uso de dispositivo produce resequedad. Entonces, esto va a generar por resequedad fotofobia, o sea, problemas con la luz. Y asimismo va a generar que el niño o el paciente o adolescente se pueda frotar los ojos. Y uno de los motivos que el queratocono inicie o avance con todos los antecedentes que yo he dicho es el frotamiento. Es como una pelota. Tenemos una pelota de fútbol. Cuando esta pelota nos sentamos, ¿qué pasa? Ya no es esférica, sino es como un huevo ovoide. Entonces, eso es un queratocono. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Nosotros tenemos el ojo, nos vamos frotando, frotando, hacemos ese mismo efecto mecánico y hacemos que el ojo no sea circular, sino genera como un cono.
Y eso porque tenemos fotofobia, nos incomoda. Entonces, esos pacientes que tienen conjuntivitis alérgica y tienen el riesgo de hacer keratocono, sí o sí tienen que tener un tratamiento. De inicialmente lágrimas artificiales y luego, si es que esto se incrementa, procesos alérgicos. Pero estos pacientes no tienen que frotarse el ojo nunca, nunca, porque al frotarse van a aumentar la posibilidad de ser keratocono. Incluso algunos que tienen los papás con keratocono y el niño tiene esa predisposición, si hemos dicho que se cuide con todo lo que hemos dicho, el niño a la larga no puede ser keratocono, así que se llama keratocono frustro, o sea, tenía todas las posibilidades, pero como se ha cuidado el niño, ya no hace keratocono. Entonces, eso hay que tener presente. Nunca hay que frotarse la vista. Muchas gracias, doctor Fidel. Le agradecemos bastante su participación. A todos a todas las personas que también han ingresado el día de hoy, les agradecemos mucho su presencia. Creo que ha sido una muy interesante exposición. Nos ha ayudado a develar muchas cosas que eh, en teníamos pendientes o cosas en las que teníamos dudas. Le agradecemos mucho, doctor Fidel. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Muy amables. Gracias a todos. Nos vemos en una siguiente oportunidad.